Para mí es una gran satisfacción estar aquí y poderles trasladar qué significa el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 y también, digamos, una de las consecuencias directas de ese plan para la oferta del curso 13-14 en el sur de Tenerife, teniendo en cuenta que el curso 13-14 es el primero que se planifica teniendo en cuenta ese Plan Canario de Formación Profesional. Yo voy a hablarles de ese plan y luego entraré en un momento determinado a mostrarles algunos elementos. Pero quizá lo más importante es que entendamos bien por qué es tan importante disponer de un plan de formación profesional para 3 o 4 años, depende de cómo se elabore, pues afecta a 3 o 4 años, ¿no? Mire, para que se hagan una idea, en Canarias, en el curso próximo, 13-14, habrá implantados 98 títulos de formación profesional, pertenecientes a 23 familias. La pregunta, como ustedes comprenderán, es ¿cómo se sabe cuál es el mejor sitio para cada título? ¿Cómo se sabe cuál es la mejor disposición sobre el territorio de esos 98 títulos? Es más, hay 98 títulos implantados, pero hay más de 98 títulos de formación profesional. Hay casi 130 títulos de formación profesional disponibles. ¿Cómo se sabe cuáles son los que necesitamos? Este es el interrogante más importante al que nos enfrentamos cuando hablamos de formación profesional. Y para responder a ese interrogante, la respuesta es: no se sabe si no alcanzamos un grado suficiente de consenso con los agentes sociales. Esta no es una decisión que pueda tomar solo la administración pública. Y eso es lo que hemos hecho. No hay respuesta aceptable a esas preguntas que yo he planteado si no es a través del consenso con las organizaciones sociales, con las organizaciones económicas, con los representantes de las organizaciones educativas. No hay respuesta aceptable si no se hace a través de un consenso. Y la respuesta es: ¿y cómo se forja ese consenso? ¿Dónde se forja? ¿Cómo la administración pública puede facilitar ese encuentro, esa visión compartida para distribuir del mejor modo posible todos los títulos de formación profesional? La respuesta es que nosotros disponemos afortunadamente de un órgano que es el Consejo Canario de Formación Profesional. En el Consejo Canario de Formación Profesional están representadas todas las organizaciones a las que acabo de hacer referencia. Están representadas las organizaciones empresariales, están representados los sindicatos, están representados los sectores educativos a través del Consejo Escolar de Canarias y está representada la administración pública. De modo que es el ámbito en el que hay que forjar y construir el consenso. Esta fue nuestra primera obligación cuando accedimos a la responsabilidad de la Consejería de Educación. Cuando accedimos a esa responsabilidad teníamos una doble tarea. La primera es que hasta ese momento estaba en vigor el Plan Canario de Formación Profesional que se extendía desde el 2009 hasta 2012. Nuestra primera obligación era evaluar ese plan, ver hasta dónde había contribuido a mejorar la formación profesional y a mejorar la situación educativa en Canarias y a partir de ahí sobre qué bases construir el siguiente. De manera que, para que se hagan una idea, nosotros asumimos la responsabilidad en el verano de 2011, teníamos que preparar la evaluación, la hicimos y a comienzos del año 2012 presentamos al Consejo Canario de Formación Profesional un informe en el que se recogían los datos más importantes de los principales indicadores previstos en el Plan Canario 2009-2012 para que el Consejo, a partir de esos datos, determinara cuáles eran las principales fortalezas y debilidades que habíamos logrado alcanzar con el Plan 2009-2012. Inmediatamente después de presentado ese informe y aprobado por el Consejo Canario de Formación Profesional, nos pusimos a elaborar el siguiente plan, sin demasiada dilación porque no teníamos mucho tiempo. Acababa el curso en 2012
Y el curso siguiente, 12-13, ya teníamos que tener avanzado el Plan Canario de Formación Profesional y en la medida de lo posible aprobado. Y ese fue el calendario que cumplimos. A la vista de lo que había significado el Plan Canario 2009-2012, nos propusimos, digamos, 3 grandes claves para el nuevo, que es el que hoy estamos presentando. Clave número 1. El Plan Canario tenía que ser un plan muy participativo. Teníamos que recoger muy bien y en toda la medida de nuestras posibilidades la percepción que tenían los distintos agentes sociales y económicos del modelo de desarrollo social y económico en cada una de las islas. Esta era una clave. Tenía que ser muy participativo y tenía que estar insularizado, algo que en el anterior no ocurrió. En esta ocasión tenía que estar insularizado. Teníamos que tener en cuenta que hay, diríamos, 4 niveles de mercado a los que tiene que responder la formación. Un nivel local, insular, un nivel de archipiélago, un nivel nacional y un nivel europeo. Estos son los 4 niveles de mercado. Y por tanto tendríamos que reconocer muy bien esos niveles de mercado, qué singularidades presentan y qué demandas potenciales nos podrían plantear. El reto al que nos enfrentábamos fue definido muy bien en los primeros momentos del nuevo gobierno, tanto por el vicepresidente del gobierno y consejero de Educación como por el resto de los miembros del gobierno. El reto es el siguiente: hay que lograr que mejoren las oportunidades de empleo, facilitando el crecimiento económico, pero a la vez y simultáneamente hay que lograr el nivel de capacitación suficiente en nuestros jóvenes para que cuando las oportunidades aparezcan, ellos estén preparados para ocuparlas. Ese es el reto. Había que armonizar o sintonizar las oportunidades del mercado con las capacidades adquiridas. En ese reto nos pusimos a trabajar y desde el lado de educación, como ustedes comprenderán, teníamos el mayor nivel de responsabilidad en la capacitación de los jóvenes. Primera característica, por tanto, tenía que ser un plan muy participativo y, en la medida de lo posible, insularizado. ¿Qué hicimos? Pues con la colaboración de todo el Consejo pusimos en marcha la posibilidad de que desde todas las islas se nos hicieran llegar documentos en los que se nos anunciara qué perspectiva de desarrollo social y económico había para la isla y en qué medida esas expectativas se podían identificar como necesidades formativas que había que satisfacer. En ese sentido, pusimos en marcha una ronda por todas y cada una de las islas, anunciando nuestra disposición a acoger esos documentos. Tengo que decir que la respuesta fue muy buena. Nos llegaron más de 90 documentos y ustedes pueden comprobarlo en este anexo donde dice Plan Canario de Formación Profesional, anexo 2 y anexo 3. En estos anexos están recogidas las fichas de cada uno de los documentos que nos llegaron. Algunos documentos para nosotros eran especialmente valiosos porque ya venían consensuados, es decir, el documento era posterior a un consenso alcanzado por las organizaciones en la isla. Un ejemplo claro en este sentido es La Palma o Lanzarote, donde los documentos fueron enviados por los propios cabildos, después de un consenso encontrado entre las organizaciones. Eso no significa que luego no hubiera organizaciones que por su parte también nos enviaran documentos. Es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que también nos envió su propio documento. Pero aquellos documentos que ya habían sido fruto de un consenso, para nosotros era especialmente valioso. Entonces, un plan muy participado, un plan insularizado. Siguiente elemento, que para nosotros era muy importante, es un plan que tenía que estar muy bien alineado, porque este plan no nace en el vacío. Este plan es una cadena más de 3 elementos que son previos. 1, la Estrategia Europea 2020. La Estrategia Europea 2020 compromete a todos los países miembros de la Unión a un modelo de crecimiento que tiene una serie de características que ya todos conocemos, ¿no? Modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Pero para nosotros es un condicionamiento previo. El plan no podía ser ajeno a la Estrategia 2020 y no podía ser ajeno a los objetivos educativos de la Estrategia 2020, que también existe.
Incluso no podía ser ajeno a un elemento menos conocido. Yo les supongo que todos ustedes son conocedores de lo que se conoce como el proceso de Bolonia. Muchos de ustedes, pues, en fin, están especialmente interesados en él, ¿no? Pero es menos conocido que junto con el proceso de Bolonia en Europa también existe otra cosa que se llama el proceso de Copenhague. Este es menos conocido, prácticamente nadie. Yo, además, en fin, me llevé la sorpresa de que cuando yo accedí a esta dirección general, pregunté cómo llevamos nosotros el proceso de Copenhague y desgraciadamente no me supieron informar. O sea, no había, ni siquiera en la propia dirección general, un conocimiento estrecho de qué iba a suponer esto. Pero es verdad, existe un proceso de convergencia de la formación profesional en Europa. Del mismo que existe un plan vinculado a las universidades y en conjunto a la educación superior, existe un plan de convergencia en la formación profesional, que tiene sus instrumentos, entre otros, por ejemplo, también los créditos STS. Me dirijo al vicerrector de posgrado porque está familiarizado con el asunto, pero debemos saber que nosotros no podíamos hacer un plan canario de formación profesional al margen del proceso de convergencia europea. Tenía que estar bien alineado, pero que tenía que estar alineado además con una estrategia nacional de formación y empleo, que existía, incluso estaba publicada en el boletín. Por lo tanto, era un instrumento que teníamos que conocer bien. Y en ese momento, simultáneamente, se estaba elaborando la Estrategia Canaria de Formación y Empleo, que luego fue aprobada poco antes de que se aprobara el Plan Canario de Formación Profesional, la Estrategia 2012-2014. Es decir, lo primero que teníamos que saber es que las decisiones que adoptáramos iban a estar condicionadas por decisiones anteriores. Y en eso hemos sido muy claros. Es decir, en el documento aparece en su primer capítulo cuáles son los condicionamientos, o mejor dicho, cuáles son los compromisos anunciados ya en otras estrategias que nosotros también asumimos como parte de la nuestra. Entonces, eso es todo el primer capítulo del documento. Aceptado, por tanto, que el documento tenía que estar bien alineado con las estrategias europeas, venía la segunda parte. Pero es que tiene que estar bien alineado con los centros educativos. Si tú diseñas un plan como este, que sustancialmente es un plan estratégico a 3 o 4 años, los centros que van a impartir esas enseñanzas tienen que desarrollar un modelo de planificación similar al tuyo. Si no, resulta que estás bien alineado con la parte superior, que son los condicionantes, pero a su vez no estás alineado con los ejecutores en última instancia del plan, que son los centros educativos. Esa fue la segunda preocupación. Necesitábamos encontrar un formato, un modelo que nos permitiera alinear perfectamente los compromisos ya adquiridos con la planificación de cada uno de los centros. Y aquí voy a hacer un momento, un alto. Este es el Plan Canario de Formación Profesional. Esta es su estructura. Como ven, el capítulo 1 tiene que ver con los distintos compromisos ya adquiridos en materia de estrategia nacional y europea. El capítulo segundo tiene que ver con un diagnóstico preciso, insularizado. Ven que tiene un diagnóstico concreto de cada una de las islas, ¿vale? Y luego está lo que hemos llamado la respuesta integrada, que es, estrictamente hablando, cómo cogemos todos los elementos que tenemos disponibles, tanto de formación profesional como de formación para el empleo, y los unimos. Esta era la tercera característica. Tienen que estar unidos los elementos. No podemos organizarlos como si no existieran. Y es que, en realidad, la respuesta a la formación profesional es muy completa, fíjense. Por un lado tenemos lo que es más común, son los títulos, es decir, las enseñanzas que ofrecemos. Pero es menos conocido que existen otros dos instrumentos muy importantes. Uno es el reconocimiento de saberes adquiridos en la experiencia laboral. Esto, que es una novedad enormemente importante, las personas no siempre están familiarizadas con ella. Y le puedo poner un ejemplo muy significativo, que es el siguiente. En La Gomera nos encontramos con 34 o 35 personas que estaban trabajando en el sector de emergencia sanitaria. Básicamente conducían vehículos, ambulancias y otros vehículos de emergencia sanitaria. Por la regulación del sector se le exige una titulación, pero estas personas ya estaban trabajando, O sea, había que contar que ¿qué se hace con una persona que está trabajando, necesita un título para no ser despedido,
pero ya está ocupando ese puesto de trabajo. ¿Qué permite hacer el Plan Canario de Formación Profesional con esas personas? ¿Cómo le responde? La respuesta es, en primer lugar, ponemos en marcha lo que se llama un dispositivo de reconocimiento de lo que ya sabe por haber ejercido en ese puesto de trabajo. Y una vez alcanzado el reconocimiento, en términos de unidades de competencia, es decir, usted ya esto y esto lo domina, pero le faltaría esto y para obtener el título. Se pone en marcha una oferta de formación profesional a distancia. Entonces, los alumnos de La Gomera se adscriben al IES Los Gladiolos en Tenerife. ¿Vale? Y eso les permite cursar los estudios con un mínimo de coste por su parte y sin apenas desplazarse de la isla. De hecho, el curso siguiente logramos que fuera el tutor quien se desplazara a La Gomera y no ellos a Tenerife. ¿Vale? Este dispositivo de reconocimiento de titulaciones se ha empleado ya en dos sectores críticos: emergencia sanitaria y educación infantil, que le ocurrió lo mismo. Bueno, pues la tercera característica, el plan tenía que integrar muy bien todas las respuestas. Si tú vas a poner en marcha un dispositivo de reconocimiento de experiencia en saberes, de saber en experiencia laboral, tiene que tener en cuenta luego la respuesta para completarlo. Ya está. Y tienes que tener en cuenta que allí donde se ofrezcan títulos de formación profesional, tiene que haber una complementariedad con los títulos de formación para el empleo. Les ponía yo un ejemplo el otro día cuando vine a la feria de profesiones en Guía de Isora. Lo ponía a unos chicos que estaban allí sentados, que formaban parte de la escuela de escuela de capacitación agraria, que habían preparado un curso de certificado de profesionalidad de un título de agricultura ecológica. Y les decía, mire, deben ustedes saber que esto que están adquiriendo ahora les va a permitir obtener el título de formación profesional. No se deben sentir en absoluto excluidos, porque obtener un certificado de profesionalidad significa una vía también válida para obtener un título de formación profesional. Porque en España tenemos la suerte de contar con una cosa que se llama el Catálogo Nacional de Cualificaciones, que es un documento único que permite que cualquier titulación ofrecida en empleo o ofrecida en formación profesional tenga su equivalente. Y por tanto es muy posible transitar en una dirección o en la otra. Es más, ahora añado, y me parece que es una novedad importante, también va a ser posible transitar en la dirección de las enseñanzas universitarias. Recientemente, en colaboración con las dos universidades, Las Palmas y La Laguna, hemos constituido una comisión que ya está constituida y ya se ha constituido la comisión técnica y ha fijado su primera agenda de trabajo. Va a permitir que los chicos o las chicas que tengan algún título o módulo superado de formación profesional superior pueda tener un equivalente en créditos universitarios. Y al revés, cualquier chico o chica que tenga créditos universitarios podrá reconocerse la superación de algunos módulos de determinados títulos de formación profesional. Esto significa que hemos conectado formación para el empleo, formación profesional y formación universitaria. Tenemos el sistema de formación profesional mejor integrado de la historia de España. Por eso me lamento mucho, y espero tener oportunidad de comentarlo, cuando alguien está entrando en la formación profesional como elefante en una charrería. Creo que no han entendido bien lo delicado que es esto. Y no deberían entrar como elefante en una chatarrería, ¿no? Tocando lo que no conocen bien. Me refiero a la LONSE. En fin, es entrar como un elefante en una chatarrería. Es decir, nos ha costado más de 8 años tener este sistema integrado de formación profesional y alguien no se ha dado cuenta de lo sutil y de lo delicado que es como para entrar y romperlo sin tener en cuenta las singularidades que tiene, ¿no? Bien, tenía que estar muy integrado y la respuesta está preparada. Ese es lo que se desarrolla completo. Pero les decía, y en la segunda parte aparece ya lo que es estrictamente los objetivos y el desarrollo del plan. Eso que decía, su alineamiento. Tengo mucho interés en mostrarles una sola imagen y luego lo veremos. No sé si aquí cómo podemos ampliar la imagen algo más. No se puede ampliar algo más.
abajo, aquí, ahí. No, yo lo paso ahora, pero tengo interés en que lo vean. Miren, esto, quiero que se hagan con la imagen completa. Esta imagen es el resumen completo del Plan Canario de Formación Profesional. Eso es lo que se llama un mapa estratégico. Es un modelo de planificación estratégica. Es decir, es lo que permite que se conecte los condicionantes previos, las grandes estrategias, con la planificación anual de los centros educativos. Se fija la finalidad general del plan, que es el primer nivel, se fijan los objetivos específicos, que son 3, emprendeduría, empleabilidad y sistema integrado de calidad, y luego se desarrolla cada uno de los niveles de intervención. La intervención en el sistema, la intervención entre los agentes, especialmente los centros educativos, y la intervención en las aulas, ¿sí?, a nivel de enseñanza. Está perfectamente armonizado y alineado. Esta era otra gran exigencia. El plan anterior tenía objetivos relativamente detallados, ¿vale?, pero no estaba alineado con la planificación de los centros educativos. Este está alineado desde el principio. Entonces, viendo esa imagen, uno sabe cuáles son las actuaciones más importantes que se va a desarrollar en cada nivel, cuáles son las que va a desarrollar la administración pública para el conjunto del sistema, la que van a desarrollar los centros y la que se va a desarrollar en las aulas, ¿no? Esta era la tercera característica, un plan participativo, muy adaptado a las necesidades de cada una de las islas, un plan bien alineado, un plan integrado en el que todos los elementos tienen. Y la cuarta y última característica, este tenía que ser un plan abierto, sujeto permanentemente a evaluación, porque si no, se podían producir novedades importantes a las que no podríamos dar respuesta. Y sin embargo tendríamos que tener esa capacidad. ¿Por qué lo hicimos así? Lo hicimos así desde el principio porque sabíamos que había 3 o 4 grandes decisiones en el horizonte más próximo, ¿no? Canarias tenía que definir, como ya lo está haciendo, su propio modelo de crecimiento. Saben ustedes que en el debate de la nacionalidad el presidente anunció una estrategia de especialización inteligente, que es como se va a llamar al modelo de desarrollo de crecimiento económico adaptado la estrategia 2020 a Canarias, y eso era un elemento crucial. Si nosotros no teníamos capacidad de respuesta cuando ese elemento se produjera, entonces el plan podía estar gravemente afectado. Es un plan abierto, sometido permanentemente a evaluación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y esta es una cuestión importantísima. Mire, este plan ha fijado más de 200 indicadores. 200 indicadores. Aquí pongo un ejemplo. Miren, esto es un indicador. Población activa. Esta es la situación cuando empezó el plan, en el año 2011, y aquí tienen ustedes la fuente documental donde tendremos que contar el dato cada vez que se quiere evaluar. Es decir, cada indicador tiene identificado cuál es el número de partida, el dato de partida, y la fuente donde habrá que localizar el dato nuevo para contrastar las posibilidades de mejora que se han producido. Entonces, esto supone un gran trabajo. Este es el plan con más detenimiento y detallado a la hora de poder ser evaluado. Por tanto, es un plan en general que obedece a las características que he dicho. Muy participativo, muy adaptado a la singularidad de la isla, bien integrado en todos sus componentes, muy bien alineado con los condicionamientos previos y con los centros educativos, y abierto y en condiciones de ser evaluado anualmente. Estas son a grandes rasgos las características del plan. Y luego vendría una parte concreta. Y todo eso, ¿cómo se traduce a una oferta concreta de un curso escolar concreto y en el sur de Tenerife? Pues la respuesta es muy sencilla. Los datos del plan arrojaban inequívocamente que la zona sur de Tenerife y la zona sur de la isla de Fuerteventura eran
dos de las que peor dotadas estaban en materia de formación profesional. Eso era dato inequívoco. Que es verdad que esos datos tienen un componente que tiene que ver con la infraestructura, es decir, que hay todavía limitaciones en la infraestructura, pero que incluso con las existentes era posible mejorar la oferta y era necesario mejorar la oferta. Y eso fue lo que nos pusimos a hacer. El curso pasado, el 2012-2013, aprovechamos las infraestructuras que ya había en una parte de la isla, especialmente en el norte, y mejoramos la oferta del norte de la isla. Y este año nuestro compromiso era mejorar la oferta del sur de la isla. Y hasta el punto la hemos mejorado que de los 17 títulos que se van a implantar en Tenerife, 8 van a implantarse en el sur de la isla. 8 títulos por primera vez juntos. Alguien, cuando estuve aquí en la Feria de las Profesiones, decía algo así como: por fin se han derribado los túneles de Weimar, decía, ¿no? Era la expresión que utilizaba una persona que describía así bien, ¿no?, la situación. O sea, bueno, yo no sé si se han derribado o no, pero sí puedo asegurarle que esta era la oferta que a nuestro juicio necesitaba el sur de la isla. Una oferta que se podrá mejorar, pero que en buena medida, para poder mejorarse, tendrá que modificarse las infraestructuras, porque estamos en el límite de las ofertas que nos permiten con las infraestructuras actuales. Ya se podrá mejorar, pero ya estará más vinculada a las nuevas infraestructuras, ¿no? De esos títulos es importante la segunda parte. Si el plan estaba bien diseñado, tenían que obedecer a necesidades bien identificadas en la zona. En el sur habíamos identificado dos especialmente. Una, la vinculada al sector de hostelería y turismo, y hemos mejorado 2 títulos ahí. Como había una buena oferta, digamos, de turismo, o la parte turística de la familia, hemos mejorado la parte hostelera de la familia. Hemos vinculado 2 títulos, uno de dirección y otro de panadería, que se van a implantar además en Adeje. La otra parte era mejorar los títulos vinculados al sector primario. Y ahí habíamos identificado con claridad la necesidad de incorporar un título de agricultura ecológica y un título de jardinería. Ambos se van a implantar también en la zona sur. Además, teníamos necesidad de mejorar los títulos que ya tenían títulos de ciclo medio para elevar el nivel de la cualificación. Y lo hemos hecho con el siguiente criterio. Hay en esos 8 que acabo de decir, 4 que son de ciclo medio y 4 de ciclo superior. Con lo cual, no solo mejoramos el nivel de cualificación, sino que respondemos a la demanda, ¿no? Además, teníamos ya implantado, y había que desarrollar, todo lo relacionado con los sistemas informáticos y redes. Se implanta un título nuevo, además de un título de automoción. En fin, en conjunto, lo que podemos decir es que la respuesta prevista en el Plan Canario de formación profesional para el sur de Tenerife ha sido la mejor respuesta que en este momento podríamos ofrecer. Aumentar y mejorar notablemente los títulos que se ofrecen en esta zona de la isla, pero junto con los títulos, las plazas. Creo recordar que ya anuncié esta novedad cuando estuve aquí en la vez anterior, y en este momento la oferta de formación profesional en las islas es la mayor de la última década. Más de 42.000 personas van a matricularse en formación profesional. La mayor de la década. Significa esto que en relación con el año anterior hemos mejorado la oferta de formación profesional en más de 3.000 PRAS. Pero es que el año anterior ya habíamos mejorado en otras 4.000. Es decir, en 2 años hemos incorporado a 8.000 personas más al sistema educativo. Y es posible que todavía no sea suficiente. Pero sí les puedo asegurar que los límites de crecimiento ya empiezan a estar, digamos, muy ajustados, y que para seguir creciendo seguramente habrá que plantearse nuevas infraestructuras. Por mi parte nada más, muchas gracias y estoy a su disposición.